Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarlos desde nuestra congregación El Puerto. Reciban saludos del pastor José Briceño. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Hemos estado pasando un tiempo muy bonito en el lobby virtual. Qué bendición poder tener presente este mes de noviembre, que la iglesia se une a levantar un clamor por la iglesia perseguida y por hacernos reflexionar acerca de la gratitud. Y efectivamente el mes de noviembre se ha escogido para levantar una oración por aquellos hermanos que están sufriendo de persecución. Es el Día Mundial de Oración por la Iglesia Perseguida, y como bien nos estuvieron compartiendo Natalia y Meni, pues en más de 40 países alrededor del mundo, muchos cristianos son perseguidos a causa de su fe. Lugares donde no se puede poseer una Biblia, no se puede compartir la fe, no se puede enseñar la fe a los hijos acerca de Jesús. Y todos aquellos que predican con audacia, con valor y determinación la palabra de Dios, a pesar de que el gobierno y sus edictos, ¿verdad?, se oponen radicalmente, llevando a los cristianos a tener que enfrentar, pues, desde el hostigamiento, ¿verdad?, la tortura, la muerte, ¿verdad? El evangelio sigue creciendo, sigue siendo propagado, y muchas personas están viniendo al conocimiento de la verdad. Hebreos 13:3 dice de la siguiente manera: acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Al final vamos a tomar un tiempo para orar juntos por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Hoy quiero compartir con ustedes el encuentro que tuvo con Jesús con el joven rico, y lo haré de una manera breve, sencilla, sin profundizar en ello, pero en esta historia creo que de alguna manera encontramos algo que nos hace recordar a nuestros hermanos que están sufriendo de persecución. Así que quiero que me acompañes, por favor, a leer el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículo 17 en adelante. Abre tu Biblia y quiero que te estés ahí para que junto conmigo podamos aprender algunas cosas muy interesantes. Así que nos vamos al versículo 17 al 22, y dice de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, hay varias cosas que resaltan de este encuentro de Jesús con el joven rico. Y antes de mencionarlas, me llama demasiado la atención, y es algo muy claro que lo que hace Jesús es llevar a este joven a Dios, a mirar el origen de la bondad, porque es ahí donde los hombres debemos medirnos. Y el encuentro de Jesús con este hombre, de que no se nos dice su nombre ni su edad, podemos observar algunas características de este personaje. Y es que se trataba de un hombre relativamente joven,
rico, pero un rico infeliz. Y este hombre era contado entre los hombres más ricos de Israel. Religioso, un principal, ya sea que fuera el líder de una sinagoga o miembro del Sanedrín, influyente en su posición, un hombre prominente. Necesitado u oportunista, yo creo que necesitado, porque él se acercó a Jesús corriendo. Humilde o exhibicionista, yo creo que humilde, porque se arrodilló ante Jesús. Respetuoso o adulador, yo creo que respetuoso, porque se refirió a Jesús, maestro bueno. Buscando la verdad eterna, yo creo que sí. Él dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esforzándose por vivir una vida de justicia y de rectitud, o buscando el ser adulado. Yo creo que un hombre que vivía en justicia y en rectitud, él le dijo: he obedecido todos los mandamientos desde que era joven. Pero era un hombre vacío espiritualmente. Él le dijo: ¿qué me hace falta? En Mateo 19:20 literalmente así lo dice. Un hombre desdichado, porque Jesús lo miró y sintió un profundo amor por él, pero a su vez un transgresor de la ley, porque la Biblia dice que no tendrás dioses delante de mí. Además quería servir a Dios y a las riquezas. También un hombre mezquino, en otras palabras, había violado la ley real de amar a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a la vez un necio, porque despreció el consejo de Jesús. Quería ir al Dios del cielo, pero no quería al enviado de Dios que vino a la tierra. Quería una corona en el cielo sin llevar una cruz en la tierra. Así que es interesante cómo este hombre es descrito. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, sería que pusiera su fe con quien hablaba. Pudiéramos decir también que, hablando de que era un hombre desdichado, porque Jesús lo miró y sintió una profunda compasión por él, porque Jesús realmente ya sabía el desenlace de esta historia y de este encuentro, y es por eso que siente un profundo amor por él. Así que este hombre está vacío espiritualmente, un hombre religioso, pero vacío espiritualmente. Ahora, hay algo importante aquí que también dice: ¿qué me hace falta? Bueno, a lo mejor las palabras eran: ¿qué es lo que me estorba? O ¿qué es a lo que yo debo renunciar? Es interesante ver cómo se da este encuentro de Jesús con este joven rico. Jesús le predicó con la ley para mostrarle su condición de pecador. Este hombre probablemente pensó que por sus obras de cumplir la ley tenía ganado un lugar en el cielo. El problema es que el amor por sus posesiones le impidieron o le cerraron el paso. Y aquí las riquezas no revelan el favor de Dios de ninguna manera, sino que se convierten en un estorbo para él. Ahora, el problema del joven rico no era que tuviera muchas posesiones, sino que éstas le tenían poseído a él, porque ellas eran su verdadera religión. Allí estaba su devoción, su afecto y su esperanza. Los discípulos vieron, y pon atención, vieron el profundo amor de Jesús por este hombre a través de su mirada, porque dice que lo miró y sintió un profundo amor por él. Pero a su vez los discípulos fueron testigos de cómo ese hombre despreció el amor de Jesús, porque su amor por sus posesiones estaba por encima del amor de Jesús. De las riquezas materiales, su amor era mayor. Y si solo el hecho de ser confrontado a renunciar a ellas le descompuso el rostro y lo dejó sumergido en una profunda tristeza, imagina lo que sería de él al quedar desprovisto de ellas. Este es el tipo de tristeza que produce muerte espiritual, a diferencia de la tristeza que resulta para salvación.
2 Corintios 7:10 nos dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Así que no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte, en una muerte espiritual. La vida eterna no se gana ni es una recompensa. La salvación es un don de la gracia y no el fruto de las buenas obras. Efesios 2:8-9 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos. Ahora, debido a que desde chicos se nos ha enseñado a granjearnos las cosas para merecerlas, lo cual no es malo en sí, nos cuesta muchísimo trabajo entender lo que es la gracia de Dios, que es un don gratuito e inmerecido. Vamos a leer el versículo 23 al 25. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras. Pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino del cielo. Jesús fijó su mirada en sus discípulos para fijar en sus conciencias el peligro de las riquezas materiales y su impedimento a entrar al reino de los cielos. Y eso produjo asombro a los discípulos, pues ¿qué acaso no son las riquezas una evidencia, una prueba tangible del favor de Dios? Ellos quedan asombrados. Veamos el versículo 27 y 28. 26 al 28. Los discípulos quedaron atónitos, estupefactos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar: nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Ahora, ¿qué podemos observar aquí desde que los discípulos quedan atónitos y hacen la pregunta de quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? La respuesta de Jesús es contundente aquí. Es reveladora, es desconcertante, desilusionadora, pero esperanzadora a la vez. Para quien piensa que puede colaborar con la salvación y que ésta depende de la voluntad y de la decisión del hombre, es una respuesta reveladora, desconcertante y desilusionadora. ¿Quién podrá ser salvos? Y Jesús dice: humanamente hablando es imposible. No es posible que uno pueda ser salvo tomando la decisión o por la voluntad del hombre. Es imposible. Por eso es una respuesta reveladora, desconcertante y desilusionadora cuando queremos atribuir méritos o colaboración en la salvación. Pero es una respuesta, la de Jesús, esperanzadora para los que renuncian a su justicia propia y a sus esfuerzos humanos. Y Jesús responde: pero no para Dios.
con Dios todo es posible. Y en Dios sí es posible la salvación. Ahora, escucha. Dice, entonces Pedro, versículo 8, comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo Pedro. Ahora, la respuesta de Pedro nos muestra nuestra manera de reclamarle a Dios nuestros supuestos derechos. Escucha la Nueva Versión Internacional. ¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Es un reclamo de Pedro hacia Jesús. Pero es como esta argumentación. Si para el joven rico su problema de ser salvo, o lo que es lo mismo, heredar la vida eterna o entrar al reino de los cielos, eran sus posiciones las que le estorbaron, el razonamiento de Pedro que le hace ver a Jesús es el siguiente: no es un problema para nosotros, pues no solamente nos hemos despojado de nuestros bienes, sino aún de nuestra familia. Si para él el problema era sus posesiones, no es nuestro problema. Entonces, escucha cómo Mateo 19:27 lo dice: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y esto revela nuestros reclamos de supuestos derechos que tenemos. Y ahorita lo voy a complementar. La Biblia de las Américas lo dice: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Con signos de admiración le reclamó a Pedro: ¿y qué ganamos con eso? Y esto es realmente revelador. Semejante reclamo de Pedro, como la voz representativa del resto de los apóstoles, nos identifica a nosotros. En otras palabras, lo que hemos hecho o dejado de hacer por Él, lo que le hemos ofrecido o lo que hemos renunciado por Él, trátese de tiempo, de recursos, de servicio, y sobre todo cuando vienen los tiempos de adversidad. He dejado de hacer esto, entonces ¿qué voy a recibir? He sacrificado esto, entonces ¿qué voy a recibir? Yo te he dado mi tiempo, mis fuerzas, mi servicio, mi devoción. ¿Qué voy a recibir a cambio? Ese es el corazón del hombre, un corazón interesado. Pero déjame decirte algo: así como la riqueza no siempre es una prueba o garantía del favor de Dios, tampoco lo es la pobreza una maldición de Dios. Por lo tanto, ni el rico con su riqueza, ni el pobre con su pobreza tienen asegurada su admisión al reino de los cielos. Al cielo solamente se entra por la gracia soberana de Dios revelada en la persona de Cristo y experimentada solo en aquellos a los cuales Dios elige por su propia voluntad y su sabia y perfecta voluntad. Primera de Timoteo 6:7 dice: después de todo, no trajimos nada cuando venimos a este mundo, ni tampoco podremos llevar nada cuando lo dejemos. Y este fue un problema grave para el joven rico. Versículo 29 al 30. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro a este reclamo de Pedro, y ahorita voy a decir por qué. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la buena noticia o el evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes. Y sigue hablando el Señor. Ok. Por supuesto que Jesús recompensará cuando por su causa y por el evangelio hemos dejado un hogar y bienes en la perspectiva a la que Jesús se refiere.
Cuando nuestro amor, lealtad, servicio y obediencia por Él no tienen competencia. Y cuando sabemos que nuestros bienes, que deben ser administrados correctamente, pero que Dios puede disponer de ellos cuando Él quiera, pues todo le pertenece. Tenemos gratitud por tenerlos, pero no amor ni dependencia, y mucho menos idolatría. Yo les aseguro que todo lo que hayan dejado, el Señor va a recompensar. La promesa de Jesús, por la decisión de seguirlo, de seguir sus pisadas, de imitar su ejemplo de vida, de tomar la cruz del discipulado, la cruz de la muerte al yo, la cruz del escarnio y de la burla, la cruz que nos identifica y nos une con Él. Jesús dice que recibiremos 100 veces más de lo que hemos dejado por su causa y por el evangelio. Y decir 100 veces más no se refiere a una medida cuantitativa textualmente. Es una expresión que denota una cosecha mucho mayor que lo que se ha sembrado. En este caso, una recompensa por lo que se ha sacrificado. Nos dará mucho más casas. Dice, en esta era, en este tiempo, ahora, en esta vida, nos dará mucho más casas, hermanos y hermanas, madres e hijos. ¿Y qué significa esto? Pues que tendremos una familia inmensa alrededor del mundo. Amén. Tendremos muchos hermanos en todas las naciones porque compartimos una misma fe. Dejamos una familia para ganar miles, más de 100 familias. Amén. Porque nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Pero hay algo importante, que es lo que Jesús nos promete además de esto. Versículo 30. Lo voy a volver a leer. Recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución. Dices, ¿por qué aparece esta palabra aquí? Si hemos dejado todo, familia, hemos renunciado a nuestros bienes, y nos promete que vamos a recibir a cambio una gran familia de Dios, y dice, y vienes junto con persecución. Jesús les asegura a sus discípulos que todos los que han hecho sacrificios y han soportado persecuciones por causa de Él y de su evangelio serán recompensados tanto en esta vida como en la venidera. Dice Romanos 8, 16, 17: pues el Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo para la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, junto con todas estas promesas, dice, junto con persecución. El joven rico pensó que perder sus riquezas materiales era perderlo todo en esta vida. Así que prefirió conservarlas a coste de privarse de las riquezas celestiales. Pero los discípulos, al renunciar a sus derechos, a su hogar y a sus bienes, a cambio adquirieron a la gran familia de Dios. Ahora es importante notar algo aquí. La teología de la prosperidad es una fe falsa unida a una riqueza terrenal, material, temporal y fugaz. Pero la teología del contentamiento es una fe genuina, unida a una riqueza celestial, espiritual, permanente y eterna. Y esto nos recuerda lo que Moisés en Hebreos 11, 24 al 25 nos dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto,
rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. 3, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Qué gran contraste. Nos recuerda estas dos posiciones del joven rico o aquellos que renuncian. Entonces, como resultado de su amor por Jesús y lo que Él haría por ellos, recibirían la vida eterna. Por eso dice, recibirán todas estas cosas junto con persecución, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Vamos al versículo 31. Y prácticamente ya voy a terminar para tomar un tiempo de oración por la iglesia perseguida. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Y el día de hoy recordamos a la iglesia perseguida. Nuestros hermanos que se han mantenido firmes en sus convicciones, que están sufriendo persecución por la causa de Jesús y de su evangelio. Hombres y mujeres que no son conocidos, pero sí ignorados tristemente y olvidados. A todos ellos que parecen ser los menos importantes, les espera un futuro muy diferente del que ahora viven, porque entonces ellos serán en aquel día los más importantes. Y a todos aquellos vanidosos ministros o grupos musicales que les encanta la fama y los reflectores y los grandes escenarios, y a todos aquellos admirados y renombrados engreídos intelectuales religiosos de nuestro tiempo, todos los que parecen ser los más importantes, ahora les espera un futuro muy diferente del que ahora viven. En aquel día serán los menos importantes. Este pasaje de alguna manera me recuerda a la iglesia perseguida, que nos dice que de todo lo que recibiremos en esta vida, la persecución viene incluida. Algo que debemos tener muy claro y presente es lo siguiente, y de esto nos habló Meni y Natalia. Y quiero decir lo siguiente: ellos no son otra iglesia así llamada perseguida. Somos la misma iglesia. Son nuestros hermanos. Somos hijos de un mismo Padre. Compartimos una misma fe. Formamos parte del mismo cuerpo. Somos uno con ellos. La diferencia radica en que a ellos Dios los eligió de forma soberana para dar testimonio de Él y de su verdad, del evangelio. Amén. Ellos, como nos decía Natalia, no necesitan de nuestra conmiseración, tampoco piden nuestro apoyo económico, aunque sabemos que es sumamente vital que ellos lo reciban. Lo que ellos necesitan ahora es que no los olvidemos. Necesitan nuestras oraciones, necesitan nuestra consideración, nuestro aliento, que luchemos a su lado, que lloremos y suframos con ellos. Y Jesús dice que ellos son bienaventurados porque ellos sufren de persecución, pero a su vez, escucha, primero, ellos saben que nada ni nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo, pero a su vez tristemente sienten que sí están separados de nuestro amor. Desgraciadamente, a causa de nuestra comodidad, es fácil olvidarnos de los que padecen persecución por causa de Jesús. Es esta especie de cristianismo del siglo XXI que parece que la iglesia perseguida no forma parte de sus planes
Y me refiero a un cristianismo secularizado, superficial, materialista y desconectado de la visión global de Dios. Así que tomemos un tiempo para elevar una oración por ellos. No solo en este día, sino todos los días de nuestra vida. Y recordemos que somos uno con ellos. Que la historia de este joven rico nos deje en claro que podemos poseerlo todo y no quisiéramos que Jesús se refiriera a nosotros como cuando en Apocalipsis le dice a una de las iglesias, y no sabes, diciendo la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando está satisfecha con sus propios logros, con lo que ella es. Y Jesús le responde, pero no sabes que eres un pobre, ciego, desventurado, miserable. Esa es la realidad de cómo ve Jesús a una iglesia que está desconectada, que es materialista, ¿verdad? Y que esta historia nos haga darnos cuenta que Jesús quiere enfocarnos en Dios, en su causa y en el Evangelio, y tener muy presentes a aquellos que están padeciendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Dice Romanos 8:35 al 39: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte. ¿No te recuerda? Nuestros hermanos que están padeciendo, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero que me acompañes a orar por nuestros hermanos en esta tarde. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de predicar tu glorioso evangelio. Nos sentimos honrados que nos hayas elegido para esta tarea. Y también, Señor, nos gozamos en medio de la aflicción por tus hijos que están alrededor del mundo sufriendo algún tipo de persecución. Te suplicamos, Señor, que ellos puedan experimentar de una forma asombrosa tu presencia, que ellos puedan sentir que no los hemos excluido, sino que estamos unidos a ellos porque formamos un mismo cuerpo, que ellos puedan experimentar tu consuelo cuando algún miembro de la familia ha sido asesinado, herido o encarcelado por dar testimonio de la verdad. Que tengan ellos muchas oportunidades de compartir el evangelio, que su testimonio, su predicación sea audaz para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Te rogamos que ellos puedan perdonar y amar a sus perseguidores, y que también, Padre, los guardes de manera que no puedan ser identificados por autoridades que los quieran silenciar. Te rogamos, Padre, que ellos puedan regocijarse en medio de este gran sufrimiento, que sean reconfortados por tu palabra y su fe sea fortalecida, y que, Padre, también puedan fortalecer a otros hermanos en la fe. Por
todos ellos te rogamos, Padre Celestial, que los guardes bajo tu poderosa mano y cumplan tu voluntad. Somos uno con ellos. Ayúdanos a tenerlos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberte unido a esta transmisión. Que Dios te bendiga ricamente.